Bienvenidos al curso virtual de la Universidad Rural de Guatemala con la clase Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, semana 8, y el tema la victimología. El objetivo de esta clase es que el alumno domine el tema relativo a la victimología. La victimología, según el diccionario de la Real Academia Española, es la disciplina que se encarga del estudio multidisciplinar de las peculiaridades, necesidades, situación procesal y protección de la víctima, que se ha independizado de la criminología. La victimología es una ciencia joven sobre la cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Va afianzándose como un campo de investigación científico que se encarga del estudio de las víctimas en general, impulsado durante los últimos años un proceso de revisión científica del rol de la víctima en el suceso criminal. Una redefinición del mismo a la luz de los conocimientos empíricos, el protagonismo, neutralización y redescubrimiento son lemas que nos reflejan su desarrollo. La década de los 70 es sin duda el periodo de consolidación de la victimología como una disciplina científica. En este sentido, la celebración del primer Simposio Internacional de Victimología en Jerusalén en el año 1973, el cual muy pronto siguieron otros, atrajo la atención de especialistas de distintas procedencias y sobre todo permitió un reconocimiento internacional para la victimología. Ahí se decidió además que estas reuniones se celebrarían en el futuro cada 3 años. Como vemos, la victimología ya está considerada como una ciencia que en el pasado estaba siendo proceso de estudio dentro de la criminología. No obstante, ya en la actualidad la misma es estudiada en forma separada porque específicamente estudia todo lo relativo a las víctimas. Tenemos que la atención asistencial y económica de la víctima. La victimología ha llamado la atención sobre la necesidad de formular y ensayar programas de asistencia, reparación, compensación y tratamiento de las víctimas del delito. En los últimos años se han establecido en numerosos países fondos de compensación estatales para atenuar las necesidades económicas que tiene la víctima. Referente a este tema, a esta área ampliaremos en otro momento. La victimología, al pretender presentarse como una disciplina autónoma y paralela a la criminología, ha encontrado resistencia, incluso oposiciones frontales a su consideración como ciencia, ya que la criminología tradicional no obstante, la criminología tradicional sobre la victimología ha demostrado muy poco interés sobre la problemática de las víctimas. Sin embargo, cuando modernamente surge la victimología, con la vocación de llenar este vacío, algunos criminólogos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que están presentando, se resisten a reconocerla como ciencia independiente, interpretándola como parte de esta y negando su autonomía. Si vemos a la criminología, pues nos va a enseñar todo lo relativo a cómo se desarrolla el crimen, desde las formas, los métodos, formas balísticas, formas de presentar pruebas, dentro de procesos penales posiblemente. No obstante, la figura de la víctima estaba relegada en un último plano, ya que no se le estaba dando la importancia y el reconocimiento que tiene. Y en realidad, en un hecho delictivo es mucho más importante la atención de la víctima, pero también sabemos que es importante la sanción del victimario, conocer el procedimiento, ya que si no se cuentan con herramientas correctas y adecuadas para dar una persecución penal, pues la víctima no va a recibir el resarcimiento o el reconocimiento como tal. Es importante mencionarles que en Guatemala, en el decreto número 21/2016, ley orgánica, se crea el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. La víctima, por lo regular, es reconocida en nuestro sistema
pero es hasta estos últimos años que se le ha dado relevancia a la misma. Teníamos entonces que las víctimas simple y sencillamente se limitaban a presentar su denuncia ante el hecho delictivo cometido y ya era el Estado el que en forma independiente se dedicaba a la persecución, muchas veces causando daño a la víctima con el proceso de revictimización en la cual tenía que estar continuamente, que estar manifestando el hecho de que fue víctima y muchas veces con un reconocimiento de que tal vez era hasta culpable de lo que había provocado. Es importante entonces que veamos que es mediante este decreto que el Congreso crea este instituto para la asistencia y atención de la víctima del delito. No obstante, su creación ha causado mucha polémica porque para atender a la víctima tenemos que tener claro que no solo se pueden emitir leyes, sino también se debe de dotar de recursos para la atención adecuada de las mismas. En el artículo 4 de esta ley orgánica se establecen los derechos de las víctimas y se indica lo siguiente: a las víctimas, sin menoscabo de otros derechos ya reconocidos en otras leyes especiales y normativas internacionales adoptadas por el Estado de Guatemala, esta ley le reconoce los derechos siguientes: a que se les trate con justicia y respeto a su dignidad, intimidad e identidad. B, a que se les informe de sus derechos y su papel dentro del proceso penal, del desarrollo de la investigación criminal, la reparación digna por el daño sufrido y de los mecanismos judiciales y administrativos para obtenerlas, así como que se les notifique las resoluciones judiciales. Ese aspecto fue necesario incorporarlo, ya que a la víctima, como les digo, se le consideraba nada más importante en el hecho de la presentación de la denuncia. Muchas veces se decía de que era necesario que la víctima de un hecho delictivo no se muriera porque no iba a poder ir a presentar la denuncia correspondiente y poder demostrar que había sido víctima de un hecho delictivo. Definitivamente sabemos que una persona a la que se le ha quitado la vida ya no puede denunciar, sino que serán otras las personas las que denunciarán por ello. Pero el reconocimiento de la víctima sí es importante, ya que dentro del mismo proceso penal se vieron muchos casos en los cuales las mismas víctimas no eran ni siquiera notificadas ni eran reconocidas como parte del proceso, sino es que tenían una representación legal y se adherían como querellantes adhesivos a los procesos. Y al final terminaban los procesos judiciales siendo resueltos entre el Estado, que sería a través del Ministerio Público, con la intervención de los órganos jurisdiccionales y el victimario. Entonces, la víctima al final no recibía el reconocimiento como tal. Si bien es cierto, sabemos que perseguir el delito se cumple con una condena, una sanción, pero no iba más allá de un reconocimiento real a la víctima. También tenemos dentro de los derechos de la víctima a estar presentes en todos los actos procesales, a que el fiscal o el abogado del instituto de la víctima dé aviso al empleador si la víctima tendría que ausentarse de su trabajo para ir a realizar alguna diligencia. También a que se le devuelva cualquier bien que le pertenezca si fuere aplicable esto, a manifestar por sí misma o a través de un representante dentro del proceso lo que en derecho convenga a ella, a que se les preste atención psicológica y médica de urgencia. Esto sí es muy importante, en virtud de que ya hay una obligatoriedad de atención tanto en el aspecto psicológico como médico en calidad de urgencia a estas víctimas, sobre todo que las mismas se realicen con una orientación social cuando así lo requieran. Dicha atención debe estar a cargo de profesionales de su mismo sexo, es decir, si la víctima es mujer, quien deberá atender estos aspectos también deberá ser una mujer. Y de ser necesario, gestionar la atención adecuada médica necesaria sin menoscabo de la investigación criminal. También tenemos
a que se les respeten y apliquen las leyes ordinarias sobre privacidad de su proceso, a contar con atención integral, recibir gratuitamente tratamiento postraumático, etc. A ser atendida y asistida en su idioma materno, que es de suma importancia, etc. También en el artículo 28 encontramos cuáles van a ser esos servicios que va a prestar este instituto que fue creado, de reciente creación, repito, en el año 2016, y que va a brindar dentro de las respectivas asesorías aspectos legales, psicológicos, psiquiátricos, de trabajadores sociales, etcétera. También es importante, y se los quise presentar, que consideremos la existencia en el artículo 30 de las redes de derivación de atención a las víctimas del delito. Para los que son estudiosos de los temas de derecho penal, pues es importante que conozcan esta figura en la cual se establecen organizaciones en forma multidisciplinaria, gubernamental o de forma civil para encontrar formas de ayudar a estos grupos. También se van a ver a futuro pues casos de derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, etc. A continuación voy a dar lectura a las preguntas correspondientes a la semana 8. 1. Indicar a qué corresponde la definición de disciplina que se encarga del estudio multidisciplinar de las peculiaridades, necesidades, situación procesal y protección de la víctima, que se ha independizado de la criminología. 2. Indicar cuál es el periodo de consolidación de la victimología como una disciplina científica. 3. Indicar en dónde y en qué año fue celebrado el primer simposio internacional de victimología. 4. Indicar cuál es la causa principal del surgimiento de la victimología como rama independiente de la criminología. 5. Indicar cómo tienen derecho a ser tratadas las víctimas de conformidad con la ley específica en Guatemala. 6. Indicar con qué ley se crea el Instituto para la Asistencia y Atención de las Víctimas del Delito en Guatemala. 7. Indicar si las víctimas tienen derecho a que se les informe de sus derechos y su papel dentro del proceso penal, del desarrollo de la investigación criminal, la reparación digna por el daño sufrido y de los mecanismos judiciales y administrativos para obtenerla, así como que se les notifique las resoluciones judiciales y cuál es su fundamento legal. 8. Indicar quién debe prestarle atención psicológica y médica de urgencia a la víctima, cuando así lo requiera, en el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. 9. Indicar cuál es el nombre que se le da al derecho a la víctima a no estar en todas las fases declarando o manifestando el mismo hecho ocurrido en su contra. Y 10. Indicar cómo se le denomina al conjunto de organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones internacionales y personas individuales que prestan servicios a víctimas, realizan investigaciones victimológicas y criminológicas, promueven el desarrollo de modelos de atención integral a las víctimas del delito y o desarrollan actividades de asistencia social o de beneficencia pública y privada vinculadas a la materia y que han firmado convenios de cooperación institucional. Muchas gracias por la atención.